Aragoneses te ofrece un laboratorio 100% digital. Os vamos a explicar el sistema de prescripciones digital. Es un sistema que está alojado en una web. Lo podemos ver a través de cualquier ordenador. En este caso tendríamos que poner sin www ni nada directamente aragoneses.clinics.es en nuestra barra de navegación sin www. Simplemente aragoneses.clinics.es y nos aparece este interface de esta web y nos solicita un nombre de usuario, una contraseña y una clínica. Estos datos los tenéis que solicitar en el laboratorio, bien mandando un correo, bien llamando por teléfono y nosotros os los damos de alta y os los enviamos. Simplemente os registráis y aparece este sistema como cualquier otro sistema de clínica. El número de historial que pongáis puede coincidir con el número de historial de vuestros pacientes de la clínica y se quedarían guardados. Como veis, ponemos el 1 y ha salido el paciente registrado. En el 2 no hay ningún paciente registrado. Así que vamos a guardar el paciente número 2 y vamos a hacer una prescripción. En este caso, como va a ser una demostración, bueno, pues vamos a poner aquí María Isabel, Aragoneses, Lamas. Bueno, pues aquí tendríamos que elegir el laboratorio, que en vuestro caso aparecería el laboratorio Aragoneses. El profesional serían los doctores que podéis dar de alta en esta aplicación. Elegiríamos en este caso a la doctora Cano y el tipo de prescripción. Los tipos de prescripciones coinciden con los que están en las tarifas. Por lo tanto, bueno, pues si queréis buscar en qué departamento del tipo de prescripción se encuentra, por ejemplo, un provisional, pues porque en algunos laboratorios los provisionales pues los ponen como prótesis removible y en nuestro caso, por ejemplo, está como prótesis fija. Bueno, pues un provisional en la pieza 26, que es un provisional muy típico, pues nos sale todo lo que existe dentro de la prótesis fija y aquí está provisional. Le seleccionamos, le damos OK y comprobamos que elegí bien la pieza. Ahora, en este caso, vamos a ver que todos los datos estén correctos y vamos a señalar la fecha en la que queremos. Por norma, el programa nos va a dar de plazo una semana. Elegimos ahora los materiales que enviamos, si es yeso, si es alginato, si es silicona, si es cera o si son cubetas. Bueno, pues en este caso elegimos un alginato inferior, una silicona superior y 2 cubetas. En el apartado de otros podéis rellenar si nos enviáis cualquier cosa aparte, un tornillo, un análogo, un calcinable, se puede poner ahí. En este caso de otros, pues podemos añadir articuladores o encerados y luego tendremos siempre que rellenarlo porque están con los asteriscos estos en rojo y todo lo que contenga un asterisco en rojo es un campo obligatorio. Bueno, pues aquí elegiríamos el color de la guía Vita, una 3,5 y podríamos elegir el diseño de los pónticos, en este caso como no hay pónticos pues lo dejamos en blanco y podríamos elegir pues si es una prótesis fija si queremos ribete metálico o no. En este caso, como es un provisional, lo queremos terminado y yo siempre digo que en observaciones, aunque lo hayáis puesto antes, cuanta más información tengamos, mejor. Así que en este caso, pues pieza provisional de la pieza 26, el color en la 3,5 y bueno, yo acostumbro siempre a cuando relleno las prescripciones poner siempre gracias al final. Aquí llegamos a la parte en la que se pueden añadir imágenes. Las imágenes que se pueden añadir son de un máximo de 2 megas, o sea que son fotos pequeñas. Iríamos bueno, pues a nuestro buscador, seleccionaríamos imágenes, podríamos subir por ejemplo esta foto. El sistema adjunta la foto y le daríamos a enviar al laboratorio o a guardar en espera. En este caso vamos a enviarlo al laboratorio. El sistema genera un archivo PDF y con el trabajo solo tendréis que adjuntar este código.
única y exclusivamente este código. Todo lo demás lo podéis dejar guardado o lo podéis imprimir, como vosotros queráis. Esto es lo que nosotros vamos a recibir, que es lo mismo que tenéis vosotros. Así que aquí estaría. Repito, solo hay que añadir este código en un papelito adjunto al trabajo. Si enviáis a través de algún escáner intraoral, con que lo adjuntéis al escáner intraoral con ese código, nosotros ya lo recibimos así. Volvemos a prescripciones. Bueno, no, espera, vamos a ver qué pasa en listados. Aquí se ha quedado el trabajo con el código, por si luego no os acordáis, con el colaborador, con el número de historial y con la fecha de hoy. Si queremos volver a recuperar este trabajo, no hace falta que lo imprimáis porque está aquí guardadito en PDF, que si no que imprimimos papel y se queda todo en sistema digital. Bueno, vamos a añadir una nueva prescripción con un nuevo número de historial, que por ejemplo, bueno, pues vamos a llamarle Alberto Martín Velasco, vamos a decirle que el odontólogo que le va a tratar, pues es este mismo, y en este caso le vamos a hacer una completa, que es prótesis acrílica removible, esta de aquí. Le damos a siguiente y seleccionamos todas las piezas en un solo clic. Haríamos a completa, ok, comprobamos después que están todas las piezas seleccionadas y podríamos quitar alguna, pero bueno, seguimos y igual nos da una semana por defecto. Diríamos qué es lo que vamos a enviar, siloginato, una silicona. Bueno, pues los materiales que enviamos como he contado antes. Aquí en este caso existen las pruebas, son diferentes a las de prótesis fija porque obviamente son diferentes. Entonces elegiríamos el color y en las pruebas tendríamos cubeta individual, plancha de oclusión, prueba de dientes o terminado. En este caso, como es para una completa, vamos a pedir una plancha de oclusión y le decimos que queremos los dientes redonditos y pequeñitos. Igual, la información siempre, nunca, o sea, siempre es cuanto más mejor. Entonces, bueno, pues volvemos a escribirlo todo. Plancha de articulación para completa, superior, color A3. Aquí podríamos añadir fotos, igual que os he dicho antes, máximo 2 megas. Y podríamos dejarlo en espera, porque imaginaros que luego vamos a añadir las fotos. Bueno, pues lo dejamos aquí y lo podemos volver a recuperar, tal cual lo teníamos. Todo exactamente igual, le damos a siguiente, seleccionamos las fotos, nos vamos a imágenes. Imaginaros que cogemos esta foto, que ocupa bastante, y nos dice el programa que está ocupando más de los 2 megas, que es lo que nos deja. Entonces, bueno, si las hiciéramos con el móvil no podríais hacerlas en el momento, tendríamos que hacerlas pasados o sea, una vez que ya esté generada el archivo. En este caso, bueno, pues al final decimos, bueno, pues no le enviamos fotos y enviamos al laboratorio. De nuevo genera un archivo PDF y adjunto a los materiales la silicona o la cera, solo tendríamos que mandar el código. Imaginaros que ahora vamos con prisa. Es un trabajo que, bueno, pues es yo que sé, un cambio de caballito y que es algo que no queremos estar buscando si está en prótesis fija, si está en prótesis removible. Bueno, pues ponemos el número de historial del paciente, seleccionamos el nombre del paciente y le damos a varios o a otros. Aquí seleccionamos la pieza y, como podéis ver, esto es todo lo que es común a todo tipo de prótesis. Encerado de diagnóstico, cubeta individual, pero bueno, en este caso vamos a poner otros. Bueno, pues dentro de otros no nos obliga nada más que el material. No nos obliga el color, la fecha nos la da por defecto y no tenemos que rellenar nada. Es algo fácil. Nos da una semana y elegimos aquí pues, cosas que soléis solicitar. Llamar al laboratorio. Gracias. Enviamos al laboratorio y nos vuelve a generar el PDF
con el código de cliente, que es lo que tendríais que adjuntar con lo que enviáis con el mensajero. Podríamos ir a listados, en esos listados, listado de prescripciones, y aparecen al día de hoy los que están en envío. Pero imaginaros que queremos ver todos los que hemos hecho desde mayo de 2017 hasta la fecha de hoy. Le daríamos a filtrar y estos son todos los que hemos hecho en el año. Pues esto lo podríamos exportar a Excel, nos genera un archivo Excel que se está aquí descargando. Podéis ver aquí que se ha descargado. Y podríamos, por ejemplo, buscar por número de historial. Vamos a buscar el número de historial de Alberto, que es el que hemos puesto antes. Buscamos por número de historial, le damos a filtrar y aquí está. Esto es lo que hemos enviado al laboratorio, en la fecha, y podríamos recuperar el código y el PDF que hemos enviado. ¿Queremos buscar por todo lo que está en espera? Pues todo lo que está en espera. O por todo lo que está en proceso, pues todo lo que está en proceso. Todo esto se puede exportar a este. Y ya está. Estas son las 3 pestañas que hay. No tiene mucha mayor complicación y de todas maneras, para cualquier duda, siempre nos podéis llamar al laboratorio y preguntar o por Ángel o por Rocío, que os resolveremos cualquier duda. Muchas gracias.